Y es la noticia sin duda de la mañana en la Argentina y te diría que también de impacto, por lo menos en lo que son los mercados emergentes, y es el fortísimo respaldo que decide darle la administración Trump al gobierno de Javier Milei en un momento donde había una tensión muy fuerte en el mercado de cambios, donde el riesgo país, que estaba en 700 puntos básicos hace un par de meses, había subido a 1.400 puntos, donde por primera vez el dólar, que según lo que había acordado la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, había llegado al techo de esa banda que establecía que si caía por debajo el Banco Central iba a comprar dólares y si subía por encima de ese límite máximo el Banco Central iba a vender dólares. Bueno, había llegado la semana pasada por primera vez a ese límite máximo, obligando al Banco Central a vender en toda la semana más de 1.000 millones de dólares, pero sobre todo el viernes, casi 700 mil millones de dólares que tuvo que vender para mantener justamente al dólar en ese nivel. Una situación imposible de escindir de la perspectiva de una elección muy difícil para el gobierno dentro de un mes, el próximo 26 de octubre, y también imposible de escindir de derrotas muy fuertes legislativas con una oposición que quiere de alguna forma imponerle la decisión de que tenga que ampliar el gasto público, de que tenga que atender a una serie de necesidades que están hoy marcadas en la educación, en la salud y en otras áreas muy sensibles, y que eso obviamente genera una enorme tensión porque no hay plata para sostener todo eso, y además lo que fue el impacto, por supuesto, de esa pérdida de respaldo que parece haber quedado clara en la derrota en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre. En ese contexto, insisto, donde los fundamentos económicos de la Argentina, déficit, inflación, cuentas públicas, son bastante sólidos, pero donde hay una situación de pánico absoluta, es que aparece Estados Unidos de esta forma tan contundente como lo vas a ver ahora, publicada por Scott Bessent, secretario del Tesoro, hombre muy, pero muy fuerte dentro de la administración Trump. Si Marco Rubio es quien maneja buena parte de la política de seguridad y de agenda exterior en materia política, la parte económica realmente recae sobre Scott Bessent, que publicaba lo que vas a ver ahora. Primero, la Argentina es un aliado sistemáticamente importante de los Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está listo y preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Esto es muy fuerte. Está listo para hacer lo necesario para apoyar a la Argentina. Todas las opciones para la estabilización están en la mesa y comienza la enumeración de Scott Bessent, funcionario clave de la administración Trump. Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a líneas de crédito vía un swap de monedas, a la compra directa de moneda, de divisas, a la compra de bonos denominados en dólares estadounidenses, y todo esto como parte de lo que es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro. Son oportunidades, las oportunidades para la inversión privada siguen siendo expansivas y la Argentina va a volver a ser grande de nuevo. Muy contundente, insisto, sigamos leyendo. Seguimos confiados en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a reformas a favor del crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Los comentarios que hice en abril dejan en claro nuestro compromiso con el pueblo de la Argentina y con el presidente Milei. Y por último, el presidente Donald Trump y yo vamos a reunirnos con el presidente Milei el martes en Manhattan y vamos a tener muchos más detalles luego de ese encuentro que tendremos. Que se entienda, digamos, estamos hablando de un momento complejo para la Argentina y aparece el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con el peso que tiene Estados Unidos en la economía global, pero sobre todo para los mercados emergentes, a dar una serie de enunciaciones que hablan de un respaldo que no es habitual. No lo hemos visto en ningún lugar cerca en los últimos años por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esto habla
de una estrategia geopolítica muy clara de Donald Trump. Una estrategia geopolítica que incluye el apoyo a Bolsonaro, aunque ya no es presidente, y el castigo a Lula por lo que ha decidido el Supremo Tribunal Federal con la condena, pero además el castigo a Lula por el alineamiento a China, a Rusia y a Irán, que incluye esta estrategia de máxima presión de la que vamos a hablar luego, largo y tendido, sobre Venezuela, pero que incluye también la decisión de apoyar con mucha fuerza al que es percibido hoy como el principal aliado que tiene Estados Unidos en la región, que es Argentina, con un gobierno claramente alineado, que desde antes de que Donald Trump asumiera la presidencia decía, porque así lo planteó siempre Milei, nosotros vamos a alinear nuestra política exterior a Occidente y particularmente a los Estados Unidos. Por eso Milei agradece inmediatamente este mensaje de Scott Bessent con el mensaje que vas a ver ahora publicado en su perfil de X. Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino que hace 2 años eligió dar la vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad! Carajo. Javier, que obviamente cambió por la y sí, la paliza que había llevado el riesgo país de 700 a 1.400 puntos. El dólar, que estaba tranquilo en 1.300, subiendo más de 1.500 pesos la semana pasada. Los principales activos que cotizan en la bolsa de Nueva York cayendo drásticamente, 10, 20, 30 puntos. Esa era la situación por el pánico político a que perdiera Milei y que por lo tanto se interrumpiera el ciclo de reformas que estaba realizando. Bueno, vamos a ver cómo están los mercados ahora, que es una reacción directa a esto que anuncia Scott Bessent. Fíjate vos, vamos a ver las bolsas de distintos lugares del mundo, vas a ver, fíjate la primera columna que dice variación, la segunda columna que es variación porcentual, fíjate 0, 0, 2 y fíjate, abajo de todo, S&P Merval 6,5% arriba, una suba que fíjate que no está registrando ninguna otra bolsa del mundo, porque tenés Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq en absolutamente neutro, el IBEX español de hecho cayendo, el Bovespa de Brasil cayendo 1%. Bueno, fíjate vos, la bolsa de Buenos Aires 6,6% está creciendo en este momento. Esto es una reacción directa. Claro, esto es, ojo, recorte de pérdidas muy fuertes que vienen arrastrándose desde el 7 de septiembre y de antes también. Quiero decir, no es que ya ahora la situación argentina es una maravilla. Lo que te quiero decir es que estos anuncios que llegan directamente desde los Estados Unidos están teniendo un altísimo impacto. Esto respecto de la cotización de las principales empresas en la bolsa de Buenos Aires. Lo mismo está pasando con los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York. Fíjate lo que va a pasar ahora con el riesgo país y con el dólar. Vamos a ver también cotizaciones en vivo. Fíjate vos, esto es dólar. El dólar está en este momento, el oficial está en 1.460. No, pero parece que esto está desactualizado, ¿eh? Ya te confirmo. No, está bien, está perfecto. 1.470, dije mal, me equivoqué yo. 1.470, perfecto. Había estado en más de 1.500, ahora sí, había estado en más de 1.500 el dólar oficial la semana pasada. Fíjate vos, está con una caída de 3%. Una caída de 3% sigue arriba. Fíjate vos, interesante este dato. Cuando vos ves a nivel mensual, sigue 8% arriba, es decir, no recorta. Estaba en 1.300, estaba cuando comenzaba de alguna forma en la turbulencia política más fuerte, pero recorta 3%. Y el riesgo país, vas a ver algo parecido. Bajamos y vemos el riesgo país, que mide básicamente la diferencia. ¿Cuánto más caro es prestarle a Argentina que prestarle plata a Estados Unidos? Para que se entienda, 20% el repunte que está teniendo. 20% está en este momento en 1.140. Ahora, abajo.
había 140 sigue siendo un nivel extraordinariamente alto, pero claramente hay una reacción muy positiva a esto que está anunciando Estados Unidos. ¿De qué se trata en concreto? Te voy dando algunos detalles y después nos vamos a meter con otra medida que anunció el gobierno en estas horas, pero ya me meto con esa medida, pero quiero decirte brevemente de qué se trata este acuerdo que podría alcanzarse y sellarse mañana en la reunión que van a mantener Trump, Milei, Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, de una línea de crédito que podría ser equivalente a un swap de monedas, un intercambio de monedas que básicamente le permitiría al gobierno argentino contar con dólares frescos. ¿Para qué? Bueno, en principio para garantizar el pago de los vencimientos de deuda que tiene la Argentina el año que viene. ¿De cuántos son esos vencimientos? Aproximadamente 8.500 millones de dólares. El riesgo país básicamente crece porque nadie le quiere prestar a la Argentina. ¿Por qué ha crecido tanto la cantidad de gente que no le quiere prestar a la Argentina? Por lo tanto, requiere esta tasa extraordinaria, esta sobretasa extraordinaria respecto de la comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque se cree que Argentina no pagaría. ¿Y por qué se cree que Argentina no pagaría si está demostrando vocación de pago y viene pagando sus vencimientos? Y de hecho tiene las cuentas en orden, porque la sensación es que la aversión al riesgo que supone prestarle a la Argentina cuando se puede confiar en este gobierno, pero cuando es muy posible que este gobierno pierda las elecciones dentro de 2 años y por lo tanto venga otro gobierno con una línea diferente y termine llevando a Argentina de vuelta al default, hace que entonces nadie le quiera prestar a Argentina. Entonces, lo que quiere mostrar acá el gobierno es, atención, nosotros vamos a poder blindar y garantizar el pago de todos los vencimientos del año que viene. Si conseguimos estos 8.500 millones de dólares, se habla en concreto de un crédito de 10.000 millones de dólares que le podría dar Estados Unidos. Sería entonces una forma de calmar a los mercados, garantizando que por lo menos no habría default durante todo el año que viene. Ahora, ¿hay antecedentes de Estados Unidos aplicando este tipo de créditos? Sí, te tenés que ir 30 años en el tiempo. 1995, crisis del tequila en México, devaluación del peso, imposibilidad de conseguir financiamiento para hacer frente al pago de los compromisos externos y aparece Estados Unidos en ese caso con un crédito de 20.000 millones de dólares. Créditos que están condicionados. ¿A qué? Bueno, un montón de cosas que la Argentina ya está haciendo. Equilibrio fiscal, que no haya déficit, superávit también comercial, que es algo que Argentina hoy tiene, estar en un acuerdo con el fondo y tener el aval del fondo a las políticas económicas que se están llevando adelante, eso también Argentina hoy lo tiene. Es decir, hay allí una serie de condiciones que estarían dadas, además de la más importante de todos, que es la decisión geopolítica que tiene que tomar Estados Unidos y el presidente, decir, quiero que le vaya bien al gobierno de Milei porque es un aliado y esto quiero que sirva de ejemplo para todos. Si sos un enemigo, te voy a caer con toda la fuerza. Si sos un aliado, te puedo tender la mano en caso de que necesites ayuda. Esa es la idea de lo que está detrás de esta decisión de Donald Trump y obviamente sería un alivio para la Argentina, pero como el gobierno está decidido a calmar de alguna forma todo este ruido que hay en los mercados y garantizar un abastecimiento de dólares hasta las elecciones del 26 de octubre, con la convicción que tienen en el gobierno, hay que ver si es así, de que todo este ruido es porque hay temor a que le vaya mal en esas elecciones y que luego de esos comicios se calmaría de vuelta el mercado de cambios, el mercado de bonos y demás, es que además hoy el gobierno anuncia otra medida muy disruptiva y muy fuerte que está a cargo de el vocero Manuel Adorni y es la eliminación hasta el 31 de octubre de los impuestos a las exportaciones, es decir, de las retenciones al campo. Fíjate lo que publicaba Adorni. La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Y aclara luego, lo que vas a ver ahora, el Ministerio de Economía, a qué se refiere con retenciones cero para los granos. A ver, veamos lo que publicaba
el Ministerio de Economía al respecto. Fíjate, retenciones ceros para los granos y sus subproductos. El gobierno nacional anunció hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero. La medida incluye soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol. Para que se entienda la importancia de esta medida, hoy el 8% de la recaudación del gobierno nacional viene de las retenciones al campo, es decir, viene de estos impuestos. ¿Cuántos son? La soja, que es el que más genera, tiene un impuesto del 26%. ¿Qué significa esto? Es un impuesto a la retención que no se cobra en ningún país normal. Ningún país normal cobra retenciones. Todos los países normales, ¿qué hacen? Alentar las exportaciones porque traen dinero, inversión, divisas, todo lo que la Argentina necesita. Como Argentina es un país adicto al gasto público, busca formas de financiamiento del Estado que están vedadas en otros países. Y un ejemplo son las retenciones. Entonces, al productor, en este caso de soja, por cada grano de soja que vende, 26% le tiene que pagar al Estado en concepto de retención. Además de todo lo que tiene que pagar por impuesto a las ganancias, por ingresos brutos, por todos los otros rubros de la economía. ¿Se entiende? Entonces son los impuestos normales que paga la producción de cualquier elemento, pero además por el solo hecho de exportar, ese castigo adicional del 26%. Es mucho. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, hasta el 31 de octubre no va a haber un solo peso de impuesto para lo que exporten. ¿Con qué objetivo? Y si vos hoy te estás dudando si exportar o no, si vender o no, ¿por qué? Y porque vos estás diciendo, si vos hoy ves que el dólar está a 1.500 y mañana va a estar a 1.700, y no vendo hoy, vendo mañana, cuando va a estar a 1.700 y me van a dar una mayor cantidad de pesos por lo que venda en dólares. Bueno, si en cambio mañana quizás sube el dólar, ahora vos sabés que si vendés hoy tenés impuesto cero y si vendés mañana o después del 31 de octubre tenés que pagar 26% de impuestos y vas a vender antes. Por eso la sensación, y esto está calmando mucho el mercado del dólar, es que muchos necesariamente van a tener que vender antes del 31 de octubre. De esta forma, con las dos patas, el gobierno se garantiza llegar mucho más tranquilo a las elecciones del 26 de octubre. Claro, después del 26 de octubre volverá de alguna forma a la normalidad y habrá que ver ahí, también en función del resultado de esos comicios, cómo se maneja el gobierno, pero son una serie de medidas con las cuales busca asegurarse estabilidad, por lo menos de corto plazo. Para el largo plazo ya veremos, sabemos que el tema a largo plazo para la Argentina es un problema que no tiene solución. Habló el presidente Milei este fin de semana, dijo varias cuestiones en una entrevista radial, pero me quiero detener en una, porque una de las cosas que se hablan es justamente si el gobierno no se mete también en muchos problemas por haberse enfrentado a muchos aliados potenciales. Y ahí aparece la figura de Mauricio Macri, que es uno de los pocos aliados que le quedan, pero con el cual la relación tampoco está en su mejor momento. ¿Qué piensa el presidente Milei hoy de la posibilidad de expandir de alguna forma las alianzas con el expresidente Macri? Escuchémoslo. ¿Hablará con Macri previo a las elecciones de octubre? Digo, de aquí hasta octubre, ¿volverá a hablar con el expresidente? ¿Habla fluidamente con el presidente o no? Hace mucho que no habla. No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. Él el otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto. Yo, digamos, de hecho en el día de ayer, en la conferencia, hice toda una valoración del apoyo que recibí para el balotaje, tanto de la doctora Bullrich como de parte de Mauricio Macri. Por lo tanto, a veces vio cómo son las relaciones, a veces se enfrían, a veces se profundizan. Bueno, yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que, digamos, se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo, bueno, entonces estamos, digamos, en el momento de la verdad estamos todos juntos. Eso no sea problema, que eso es así. O sea, que no me descarta que de aquí a las elecciones pueda comer una milanesa al horno con el expresidente. Hay puentes. Hay puentes, perfecto. ¿La relación está bien? Digo, fría, pero bien. No, pero digo, de hecho yo siempre he manifestado mi admiración y mi agradecimiento hacia el expresidente Macri, así que digo, no hay, digamos, de vuelta, las circunstancias
que generan a veces los eventos electorales pueden producir estos distanciamientos transitorios, pero cuando llega la cosa de verdad estamos todos del mismo lado. O sea, digamos, tanto digamos Mauricio Macri como yo sabemos muy bien, digamos, de qué lado estar de la historia cuando, digamos, la cosa se pone seria. El gobierno de Javier Milei había logrado una enorme confianza por parte de los inversores y de la propia población argentina, de buena parte del mercado que componen todos los trabajadores, los pequeños comerciantes, también los empresarios más importantes de la Argentina, respecto de cuál era el rumbo. Claramente esa confianza empezó a resquebrajarse a partir de errores, pero además a partir de la fuerza con la cual la oposición empezó a golpear al gobierno. Lo que logra con estas últimas medidas es recuperar la confianza de corto plazo, es decir, a corto plazo el gobierno mantiene el control de la situación. El desafío que tiene acá por delante Milei, y para eso probablemente sea importante que Macri tenga un papel de alguna forma como gesto de que hay un gobierno, de que no está absolutamente solo, sino que busca aliados. El desafío que tiene ahora, sobre todo después del 26 de octubre, sea cual sea el resultado de las elecciones, sea bueno, regular o malo, es reconstruir la confianza en que tiene el respaldo político para llevar al país hacia el rumbo que se ha trazado.